El dedo de Pedro cayó al suelo de la mina, cortado limpiamente por engranaje de metal. Sangre brotaba del muñón. Los otros mineros gritaron, corrieron a ayudar. Pedro miró su mano. Donde debía haber dedo, había solo herida sangrante. 10 minutos después Pedro miró nuevamente. El dedo estaba creciendo, como planta brotando de tierra, carne formándose, hueso extendiéndose, piel cubriendo. 20 minutos después el dedo estaba completo, perfecto, como si nunca hubiera sido cortado. Esta es la historia más perturbadora que documentarás hoy, porque todos conocemos la cicatrización. Herida tarda semanas en sanar. Hueso roto necesita meses. Es proceso lento, doloroso, inevitable. Pero imagina que tu cuerpo pudiera repararse instantáneamente. Herida profunda cerrándose en minutos. Hueso quebrado soldándose en horas. Suena imposible. Suena milagroso. Para Pedro Ramírez era realidad aterradora. Durante 4 meses en 1910 en Potosí, Bolivia, Pedro vivió con capacidad de regeneración que desafiaba toda biología humana. Su cuerpo sanaba heridas a velocidad imposible, y cuando médicos intentaron entender cómo descubrieron algo que nunca habían visto en ser humano. Este es el caso de Pedro Ramírez, el hombre que sanaba instantáneamente. Potosí 1910 era ciudad minera a 4.090 metros sobre nivel del mar, una de las ciudades más altas del mundo, población de aproximadamente 40.000 habitantes. Toda la economía dependía de minas de plata y estaño en Cerro Rico, montaña que dominaba ciudad. Pedro Ramírez había nacido en 1882 en familia de mineros. Su padre trabajaba en minas, su abuelo también. A los 14 años, Pedro comenzó a trabajar en minas como todos los hombres de Potosí. Era trabajo peligroso, brutal, pero bien pagado para estándares bolivianos. Las minas de Potosí eran mortales. Túneles estrechos, oscuros, polvorientos. Aire delgado por altitud extrema. Maquinaria peligrosa sin protecciones de seguridad. Cada mes morían mineros. Accidentes eran constantes. Pedro era minero experimentado, cuidadoso. En 14 años había sufrido lesiones menores como todos, cortadas, contusiones, dedos machucados, pero nada grave, nada que lo sacara del trabajo más de unos días, hasta junio de 1910, cuando todo cambió. La mañana del 15 de junio, Pedro trabajaba en túnel profundo extrayendo mineral. Usaba pico para romper roca, golpe tras golpe, trabajo duro, repetitivo. El pico resbaló. Filo afilado cortó profundamente su antebrazo izquierdo, herida de 15 centímetros, profunda hasta músculo. Sangre brotó inmediatamente. Pedro dejó caer el pico, apretó la herida con trapo. Sus compañeros lo ayudaron a subir a superficie. Lo llevaron a enfermería de mina. El médico de mina, doctor Julián Vargas, limpió la herida. Es profunda, dijo. Necesita suturas, muchas suturas. Pero mientras doctor Vargas preparaba aguja e hilo, algo extraño sucedió. La herida comenzó a cerrarse. No lentamente, rápidamente, visiblemente. Pedro y doctor observaron fascinados y horrorizados. Los bordes de piel se acercaban, como cremallera cerrándose. Músculo debajo se reconectaba. En 5 minutos la herida había cerrado completamente. Doctor Vargas tocó el brazo de Pedro. Donde había estado herida profunda, ahora había solo línea roja. Ni siquiera costra, solo piel nueva. Esto es imposible, murmuró doctor. Heridas no sanan así, no en minutos. Pedro miró su brazo. Movió los dedos, sin dolor, sin rigidez, como si nunca hubiera sido cortado. ¿Qué me está pasando, doctor? No sé, nunca he visto nada así. Durante las siguientes semanas, Pedro volvió a trabajar, pero ahora vivía con miedo constante, porque sabía que algo en su cuerpo había cambiado, y no sabía si era bendición o maldición. Junio 28. Pedro cargaba vagón de mineral cuando resbaló. Cayó. Su rodilla golpeó riel de metal con fuerza terrible. Escuchó crack, rótula quebrada. Dolor explosivo. Pedro gritó. No podía mover pierna. Compañeros lo llevaron cargando a superficie. Doctor Vargas examinó rodilla. Está rota, dijo. Necesitas inmovilización. Semanas de reposo. Entablilló pierna de Pedro. Le dio muletas. Ve a casa. Descansa. Volverás en 2 meses. Pedro fue a su pequeña habitación en barrio de mineros. Se acostó. Pierna pulsaba con dolor. Tomó aguardiente para dormir. A la mañana siguiente Pedro despertó. Movió pierna experimentalmente. No dolía. En absoluto. Quitó entablillado. Tocó rodilla. No hinchazón. No sensibilidad. Dobló pierna. Perfecta. Se levantó. Caminó. Sin dolor. Sin cojera. Como si nunca hubiera quebrado hueso. Pedro corrió a enfermería. Doctor Vargas no podía creer. Ayer, rótula rota. Hoy completamente normal. Examinó rodilla minuciosamente. No hinchazón. No moretón. Rango completo de movimiento. Imposible, doctor, susurró. Huesos rotos tardan 6 semanas mínimo. Pero estaba frente a evidencia imposible. Julio.
Pedro trabajaba con martillo neumático cuando máquina falló. Presión explotó. Fragmento de metal voló golpeando rostro de Pedro. Cortó mejilla profundamente. Dientes expuestos. Sangre por todas partes. Compañeros lo arrastraron fuera. Estaban seguros que necesitaría hospital. Cirugía. Meses de recuperación. Pero en camino a superficie herida, comenzó a cerrarse. Para cuando llegaron a enfermería 20 minutos después, la mejilla de Pedro estaba casi completamente sanada. Solo línea rosada quedaba. Doctor Vargas llamó a otro médico. Doctor Roberto Silva, cirujano de Hospital de Potosí. Necesito segunda opinión, dijo. Esto es más allá de mi conocimiento. Los dos médicos examinaron a Pedro durante días siguientes. Tomaron muestras de sangre, midieron temperatura corporal, hicieron pruebas básicas. Físicamente Pedro era completamente normal. Presión arterial normal, pulso normal, temperatura normal, pero capacidad de curación era completamente anormal. Doctor Silva realizó experimento controlado. Con permiso de Pedro hizo corte pequeño en antebrazo, 3 centímetros, profundidad de 2 milímetros. Cronometraron. En persona normal tal corte tardaría semanas en sanar completamente. En Pedro comenzó a cerrar inmediatamente. 5 minutos. Bordes se acercaban. 10 minutos. Herida cerrada. 15 minutos. Solo línea rosada. 20 minutos. Piel completamente normal. Los doctores no tenían explicación. Su cuerpo está regenerando tejido a velocidad imposible, dijo doctor Silva. Es como si sus células trabajaran 100 veces más rápido que células normales. Agosto. El accidente más grave. Pedro trabajaba en túnel cuando techo parcialmente colapsó. Viga de madera pesada cayó golpeando su cabeza. Cráneo fracturado. Sangre por todas partes. Pedro cayó inconsciente. Compañeros lo sacaron corriendo. Estaban seguros que moriría. Llevaron cuerpo a superficie esperando lo peor. Pero Pedro despertó. 5 minutos después del golpe abrió ojos. Se sentó. Tocó su cabeza. Sangre pero sin herida abierta. 1 hora después, doctor Silva examinó a Pedro. No fractura detectable. No conmoción. Pedro estaba completamente funcional. Debería estar muerto, dijo doctor. O al menos en coma. Ese golpe debió destrozar su cráneo. Pedro se encogió de hombros. No sé qué decir, doctor. Solo sé que me desperté y estaba bien. Septiembre. Los otros mineros comenzaron a hablar. Algunos decían que Pedro había hecho pacto con diablo. Otros que era milagro de Dios. Algunos simplemente tenían miedo. Pedro comenzó a trabajar solo. Nadie quería estar cerca de él. Era diferente. Antinatural. Emocionalmente Pedro luchaba. Escribió en carta a Primo. No sé si soy afortunado o maldito. No puedo morir por lesiones normales. Pero también no puedo vivir normalmente. Todos me miran con miedo. Octubre. Pedro sufrió quemadura severa cuando lámpara de aceite explotó. Aceite hirviendo cubrió su brazo derecho. Quemadura de 3er grado. Piel carbonizada. Debería necesitar injertos de piel. Meses de recuperación. En 3 días piel nueva había crecido completamente. Sin cicatrices. Sin deformidad. Brazo perfecto. Doctor Silva tomó muestras de piel nueva. Bajo microscopio parecía normal. Pero velocidad de crecimiento era inexplicable. Su cuerpo está produciendo células nuevas a ritmo que nunca he visto, dijo a Pedro. Es como si tuviera capacidad regenerativa de salamandra, no de humano. ¿Pero por qué?, preguntó Pedro. ¿Qué causó esto? No sé. ¿Empezó en junio? ¿Algo pasó entonces? ¿Alguna enfermedad? ¿Accidente diferente? Pedro pensó. Solo ese primer corte. Nada más. A finales de octubre la capacidad comenzó a disminuir. Las heridas aún sanaban rápido pero no instantáneamente. Corte que había cerrado en 5 minutos ahora tardaba 1 hora. Todavía rápido pero no sobrehumano. Para noviembre Pedro había vuelto a velocidad de curación casi normal. Heridas tardaban días en sanar, como cualquier otra persona. Los doctores lo examinaron nuevamente. Lo que causó regeneración acelerada ha terminado, dijo doctor Silva. Su cuerpo ha vuelto a normal. Pedro sintió mezcla de alivio y pérdida. Alivio de ser normal nuevamente. Pérdida de capacidad extraordinaria que lo había protegido. Pedro Ramírez vivió hasta 1964 muriendo a los 82 años. Trabajó en minas hasta 1935. Nunca volvió a experimentar regeneración rápida. Las cicatrices que obtuvo después de noviembre de 1910 permanecieron normalmente. En entrevista en 1952, Pedro reflexionó. Durante 4 meses fui casi indestructible. Heridas que debieron incapacitarme sanaban en minutos. Huesos rotos en horas. Fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Todos deseamos sanar rápido, pero cuando sucede, es perturbador. Te hace cuestionar qué eres, si eres aún humano. El misterio médico nunca fue resuelto. La ciencia moderna de regeneración celular ha avanzado enormemente. Sabemos que salamandras pueden regenerar extremidades. Algunos peces pueden regenerar aletas, pero mamíferos no regeneramos así.
Los humanos tenemos capacidad limitada de curación. Piel puede cerrarse, huesos pueden soldarse, pero lentamente, a lo largo de semanas o meses. Pedro experimentó regeneración a velocidad comparable a animales con capacidad regenerativa completa. Durante 4 meses, su cuerpo funcionó como si tuviera sistema biológico completamente diferente. Teorías modernas son especulativas, quizás activación temporal de genes regenerativos que normalmente están silenciados en humanos adultos. Quizás producción masiva de células madre que permitió reparación tisular acelerada. Quizás alteración temporal en factores de crecimiento celular. Pero nadie sabe con certeza qué activó esta capacidad o por qué desapareció. Lo documentado es claro. Múltiples médicos verificaron velocidad de curación de Pedro. Dr. Silva mantuvo notas detalladas con cronometrajes exactos. Otros mineros atestiguaron accidentes y recuperaciones imposibles. Y la pregunta permanece: si Pedro pudo activar capacidad regenerativa que todos los mamíferos perdimos evolutivamente hace millones de años, ¿está esa capacidad aún escondida en ADN humano? ¿Podría activarse nuevamente bajo condiciones correctas? Pedro fue el primero documentado, pero quizás no el último. El cuerpo humano guarda secretos que apenas comenzamos a entender, y a veces por razones que no comprendemos, esos secretos se revelan brevemente antes de esconderse nuevamente. Pedro Ramírez vivió esa revelación, y cambió nuestra comprensión de lo que cuerpo humano puede ser capaz.